Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo. Entusiasta es patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, bienvenidos a Entusiasta. El día de hoy tenemos al gran artista mexicano Héctor Zamora y yo soy Ilan Katz-Mayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Héctor, querido, es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Ilan? Pues muchísimas gracias por la invitación. También un honor estar aquí participando en tu programa y bueno, pues a gusto, vamos a darle. Antes de hablar acerca de tu historia, y de cosas que me interesan muchísimo, yo te concibo como uno de los artistas mexicanos más importantes en el arte público. Siento que tu obra realmente en el arte público es donde realmente tiene mucha resonancia. ¿Qué es para ti la importancia del arte público en tu trayectoria? Pues bueno, es uno de los ejes principales en los que me ha tocado y tal vez también decidí trabajar. Creo que la posibilidad de escaparse de la frontera que significa los espacios interiores, ¿no? Como son los museos, las grandes instituciones que al final normalmente todo es pues dentro, ¿no? Son interiores, no dejan de ser espacios públicos, ¿no? Pero ya tienen una barrera que te limita hacia el tipo de público, quien se interesa por entrar, ¿no? Ya tienes un punto que pasar y en el momento en que tienes la posibilidad de trabajar en el exterior, pues se abren muchísimas otras posibilidades en cuanto a la interacción que tienes con el público, ¿no? Y bueno, no fue una cosa que yo pensara así como totalmente consciente al comenzar, sino que se fue dando progresivamente a partir de los ejercicios que he trabajado desde que comencé a dedicarme al arte, ¿no? Creo que el espacio se vuelve como pues lo que me deriva de alguna manera al estar interactuando tan fuerte con el espacio físico, pues de alguna manera conceptual, me lleva hacia el exterior, ¿no? Hacia trabajar en un terreno más abierto, ¿no? A mí lo que más me llama la atención del arte público es lo más obvio del arte público. Es decir, una de las cosas que a mí me preocupan mucho del mundo del arte es que en muchos aspectos es el arenero de los ricos, el arte, ¿no? O sea, es un lugar donde las obras están encerradas, muchas de ellas están en bodegas de colecciones o de museos que nunca lo van a ver, o que van a estar ahí para siempre. Me acuerdo que escuché un podcast de Gladwell que decía que el Met tenía la colección más importante de tapetes persas de la humanidad, y pues ahí están en una bodega en Connecticut que nadie los va a ver. Y el arte público, aparte de que sirve todas las funciones de engrandecer la experiencia humana, le da al ciudadano de la ciudad o al que está viendo la obra una forma y una oportunidad de vivir y de valorar el arte. Algunos se van a interesar por la obra y algunos no, pero les van a dar, pero vas a tener algo vas a interactuar con la obra. Sí, bueno, al final cuando estás trabajando así en el espacio exterior, y bueno, recalco mucho esto porque al final tiene que ver con los conceptos de espacio público, ¿no? Pues tú como artista de alguna manera te colocas directamente sobre un público muy diverso que va a reaccionar de muchas maneras y que de esa forma puedes tener como una relación muy directa con la gente que puede llevarte a una crítica pues
tanto muy agradable y positiva, como también a que la gente pues se sienta totalmente ofendida a partir de la obra que estás tratando de trabajar en el espacio público, ¿no? Sucede, ¿no? Es normal y es parte de la apuesta que uno hace cuando estás afuera, ¿no? Bueno, tocando un poco también lo que estás comentando, pues sí, sabemos que el arte en general pues es bastante restringido a un grupo muy pequeño y como tú dices, hay muchas cosas que están por ahí pues totalmente privadas de ser disfrutadas o de tener la posibilidad de interactuar con ellas. Y bueno, la posibilidad de trabajar en el arte público pues te abre todo esa posibilidad de compartir y de pluralizar de alguna manera lo que uno está haciendo como en su propuesta artística, ¿no? Es increíble, realmente, ahora que lo pienso, ¿no? Estaba pensando que ayer o antier fui a comer a este restaurante, al centro comercial del sur de la Ciudad de México, a Arts, ¿no? Y cuando terminamos fuimos al techo y había, a comprar un helado para los niños y había una obra de Ai Weiwei, unas de la, de las bicis, ¿no? Sí. Me estaba preguntando, ¿cuánta gente estará enfrente de esta obra de Ai Weiwei? Y le vale madre. No, o sea, no tienen idea de quién es Ai Weiwei. O sea, las bicicletas dicen, chido, pero ellos es un adorno, no entienden, o sea, no, eso es una de las, pues, un poquito de las ironías del arte público, ¿no? La gente está, o sea, tanto se hace y tanto se invierte y después pues, están los niños jugando y les vale madres. Ay, güey. Sí, bueno, tal vez lo interesante ahí es, y bueno, un poco recordando, porque pues yo crecí en el sur de la Ciudad de México, para mí el espacio escultórico en el Centro Cultural Universitario fue fundamental y yo me acerqué a él tal vez por pues ir con los amigos a relajar, de pronto echarte un churro por ahí y interactuar con la realidad tanto de esta mezcla de este paisaje fantástico, natural, que es donde está el espacio escultórico, que tienes todas estas construcciones, pues toda esta, de alguna manera, todos los flujos de la lava que son fantásticos y de pronto estas construcciones que la verdad yo cuando comencé a acercarme, que pues, era chiquito, que me llevaba mi mamá o algo así, pues eran unas cosas raras ahí, locas, que no tienes conciencia de quién lo hizo, no tienes los nombres, eres un niño, pero de alguna manera me cautivó, ¿no? Y es un lugar que para mí sigue siendo de culto y que, bueno, pues más adelante empiezas a enterarte quién hizo eso, quién realizó esas esculturas en las que alguna vez me trepé, me colgaba, andaba por ahí, por allá, llevabas a la novia, en fin, era un lugar que para mí pues lo viví y creo que eso es algo que se refleja mucho en mi trabajo. Al final, ya sí, ahorita como haciendo una pequeña reflexión en cuanto a lo que es la vivencia espacial, ¿no? De alguna manera, tal vez no sabemos quién es Ai Weiwei, no sabemos quién es Héctor Zamora, pero de pronto, cuando tienes la posibilidad de vivir pues de alguna manera un hueco, una pausa dentro de esa realidad en la que vivimos cotidianamente y te enfrentas a una situación totalmente inesperada, pues tal vez te mueve, ¿no? Y te mueve hacia un lado o hacia otro. Y bueno, en mi caso particular, pues es algo que creo que se refleja mucho Totalmente. en una decisión de ser artista y del tipo de trabajo al que me enfoco buscando esa conexión con el público. No, ahora que lo dices, no puedo dejar de pensar en tu magnífica obra del techo del Met, que me parece, o sea, yo no estuve en Nueva York, no lo pude ver en persona, pero he visto las imágenes. Me parece de las cosas más hermosas que hay, o sea, me parece increíble, porque aparte, para mí es muy mexicano, o sea, yo lo veo y sí veo un hilo rector entre esas visitas al, al centro universitario hasta el techo del Met, ¿no? ¿Tú lo ves? ¿Tú ves la similitud entre esta obra y tus referencias de cuando eras niño?
Pues bueno, tiene una parte bien, pues personal en cuanto a que en casa de mi mamá siempre hubo celosía, o sea, es un elemento que era parte de la azotehuela, ¿no? Y desde chico fue algo que estuvo ahí presente y que al final cuando vas en la calle en la Ciudad de México, te aparecen por todos lados, ¿no? O sea, la celosía es un material que de alguna manera se permea, y lo digo porque es interesante ese término de permear, en toda la Ciudad de México, ¿no? Es un material que también se permea en clases sociales, o sea, no es un material que pertenezca a un estatus social, o sea, se utiliza mismo en casas modernistas súper sofisticadas, como en la unidad habitacional del ISSSTE, entonces tienes como ese juego que de alguna manera acompañó toda mi vida y, y sí, bueno, pues hay muchos elementos que se juntan en esa pieza, ¿no? Desde que, pues cuando empiezo a estar más interesado en arte contemporáneo, obviamente está por ahí Richard Serra, en la manera en la que enfrento el desafío en el Metropolitan, eh, de hacer una intervención de sitio específico, una pieza que al final pues sí la puedes poner donde quieras, pero lo que significa ponerla ahí es único y es irrepetible, ¿no? Y más en el momento, y que en eso también entra mucho la idea en la que siempre he vivido y trabajado el espacio, ¿no? El espacio no es solo lo físico, sino lo que está en ese momento histórico, lo que sucedió. O sea, al final obviamente pasó una cosa inédita que fue la pandemia, pero la pieza estaba pensada totalmente para suceder en un momento histórico específico, con con una, sí, con una idea de intervenir un espacio que no solo era el museo, sino salirse del museo, intervenir esa vista, ¿no? Esa vista que es fantástica desde la terraza, crear esta tensión entre pues, la relación de México y Estados Unidos, la relación de los migrantes, ¿no? O sea, hace poco estaba leyendo que pues al final los migrantes son los que alimentan al mundo, ¿no? Y Estados Unidos tiene mucho de eso, o sea, no fue, o sea, fue una casualidad, pero no es eh, de alguna manera una casualidad sin sentido el que algunos de los albañiles que construyeron el muro eran mexicanos. Entonces, todas esas resonancias, el hecho de traer el material de Monterrey hacia Nueva York, todo ese transporte, cruzar la frontera en un momento casi cuando se estaba intentando reelegir Donald Trump. Entonces, todas estas cuestiones al final son las que van creando ese espacio, ¿no? Ese espacio en el que intento trabajar y en el que intento colocar pues un gesto que de alguna manera genere una serie de reacciones en el público, ¿no? Y creo que también esa pieza en una serie de investigaciones y de trabajo que vengo haciendo, porque al final yo me acerqué al ladrillo y a la terracota en Brasil, ¿no? Que también eso fue muy importante. Yo en México nunca había trabajado, o sea, hasta 2006, 2007 que me fui, no había trabajado con ladrillos. Eso comienza en Brasil, en Sao Paulo, y de pronto llegar al Met con esa pieza, pues es como esa amalgama de lo que significa haber estado trabajando aquí, Brasil y hasta en su momento Lisboa, Portugal, ¿no? Que también es un país del sur donde la terracota, la celosía siempre es un elemento como bastante cotidiano, ¿no? Y hoy es imposible concebir tu trabajo sin el barro y sin el ladrillo, ¿no? O sea, o sea, no me lo puedo imaginar. Yo estoy fascinado con esta obra que hiciste de los, este, Los son jarrones de jarrones barro. de barro que las mujeres pisaron, ¿no? Y que es una obra que me parece, o sea, es hermosa, pero al mismo tiempo es muy, es, es un statement, ¿no? O sea, es una de que, cuando lo veo digo, para esto sirve el arte, ¿no? O sea, no es nada más para decorar, no es para decir algo. ¿Qué representaba para ti ese hecho de que las mujeres pisaran los jarrones de barro? Pues es una pieza que realmente
pues sí le da la vuelta a todo este trabajo que vengo haciendo. Como tú dices, no, ahora no es posible como despegar mi trabajo de esta relación pues con estas cerámicas de construcción, con la terracota. Pero bueno, es muy interesante que Movimientos Emisores de Existencia quiebra totalmente pues este trabajo que vengo haciendo de deconstrucción o de una cierta manera de esculpir materiales que ya existen, y decido meterme en un terreno todavía más complejo, que es una reflexión ya más social y política sobre que está relacionada al material, ¿no? No solo con el albañil en la parte masculina, sino en la parte femenina con la mujer, que de pronto tenemos esa imagen clásica griega de la mujer cargando el jarrón en la cabeza, y que siempre está sonriente, siempre está alegre, siempre es muy femenina, muy guapa, así como una imagen ideal de la mujer, ¿no? Pero al final, cuando entras en esa imagen, pues la mujer está trabajando, está cargando más de 20 litros o 30 litros en la cabeza, que los lleva ya sea desde el pozo o desde el río hasta su casa para llevar. Es una imagen que al final representa la labor femenina, la cual nunca es de alguna manera relacionada con el sufrimiento, ¿no? O sea, la Con mujer... la chinga de ser mujer, con la chinga de tener que Exacta, cargar de cargarnos, ¿no? De cargarnos, al final de alguna manera ese jarrón se vuelve como el útero, ¿no? Un lugar que nos carga, o sea, el vientre, y la idea de pronto de darle la vuelta a esa ecuación, de estar trayendo siempre las cosas en la cabeza y ponerlo en el suelo, poner el material que es tierra al final. La tierra nos alimenta, o sea, al final coser la tierra también es algo que para mí se me hace fantástico, es un proceso humano que pues realmente hace parte de la evolución, ¿no? Y de pronto ponerlo fresco con la posibilidad no de destruirlo, sino de transformarlo, porque así es como yo lo veo. O sea, lo que hacen al final, la propuesta es a través de sus pies aplastar estas formas que ya están de alguna manera determinadas, y deformarlas y crear este campo, ¿no? Que de alguna manera también fue muy interesante, que surgió una forma totalmente inesperada, que de pronto parece una vulva, una vagina, ¿no? Que no era algo que estaba planeado, surgió en el proceso pues, de estar investigando y viendo cuál era pues de alguna manera la composición del barro para que funcionara para la acción. Y bueno, pues la pieza para mí se cierra completamente en ese sentido, ¿no? Este tipo de detalles, como que el que aparezca una forma tan femenina a la hora que se Así que aplasta la también pieza. es una metáfora del sufrimiento de la mujer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también me acuerdo que cuando trabajaba mucho, porque al final esta pieza la consigo concretar con Paola Santos Coy, que es con quien estuve trabajando mucho para darle la vuelta, porque yo quería trabajar con la idea de estar cargando y llegar a ese vuelco que consigo. Es gracias mucho a estar trabajando con Paola, ¿no? En algún momento hubo también muchas críticas. Paola estaba tensa porque yo me estaba metiendo en un tema más de la mujer, soy hombre, entonces con todo exactamente de esta nueva movimiento del Me Too, todo es como ahora no puedes tocar porque ya es un drama. Pero pues la verdad es que creo que la pieza era tan honesta como se ve. Creo que se coloca en una posición que ya la había abordado hasta en un trabajo previo en el Chopo, ¿no? Con la pieza de Memorándum. Mi mamá fue secretaria toda su vida, entonces toda la relación con las máquinas de escribir, ese segundo plano de la secretaria, ¿no? Que es al final quien hace todo, pero pues es invisible. Y aquí, pues poner esa posición también en la que hay una mujer que de pronto, y eso se vio muy lindo cuando se presentó en Bangladesh, en un país donde la mujer pues está totalmente en un subnivel, y las chicas se empoderaron y
los gestos que se veían en el momento de la acción de estar destruyendo, aplastando las vasijas, fue súper simbólico, ¿no? O sea, de enchinarse la piel, de decir, wow, o sea, no es solo una cuestión de arte, sino es un momento de reflexión que ellas están haciendo y de protesta, ¿no? De decir, o sea, se puede cambiar ese molde en el que, pues de alguna manera, desde esta imagen clásica de los griegos nos venden que la mujer es eso, y decir, no, bueno, sí se puede modificar, ¿no? El material todavía está fresco y se puede cambiar. Y no es un material que eso es algo interesante, no está quemado, no están quebrando los jarrones, sino que los están deformando, ¿no? Fíjate que ahora que lo mencionas, pienso, es muy valioso que un hombre hable acerca del dolor de la mujer. Es decir, las mujeres no son, no deben de ser las únicas que hablan acerca de la causa de la mujer. También un hombre lo puede hacer o lo debe hacer en todos los aspectos, digo, desde el periodismo hasta las artes, hasta el activismo, ¿no? Pero entiendo el temor de hacerlo porque parecería que te estás apropiando algo que no te corresponde cuando realmente todos somos hijos de mujeres y esposos de mujeres y vivimos en un mundo y hermanos de mujeres y padres de mujeres, o sea, somos hombres, pero vivimos, pero estamos involucrados. Sí, somos parte, ¿no? Somos seres humanos y creo que en ese sentido, pues, si en un momento determinado, porque no es una cuestión de moda, o sea, la verdad, o de que estés intentando llegar y colocarte a partir de un tema que está en boga, ¿no? Sino realmente siendo muy, muy pragmático y formal, llego a ese proceso a partir de toda esta investigación que vengo haciendo de un material, ¿no? De un material y de cómo él se relaciona culturalmente con nuestras sociedades, ¿no? Tú O estabas sea, al viviendo fin, en Portugal, creo, ¿no? sí estaba viviendo en Portugal y bueno, me ha tocado aquí en México pues como sabes, he viajado por muchos lugares, pues me ha tocado siempre estar con esa imagen de esta mujer cargando, de esta mujer cargando y de esta mujer cargando. Bueno, a mi mamá le tocó ser madre soltera, pues también vienen todas esas cosas que de alguna manera, pues sí tienen una conexión muy personal conmigo, pero que al final también reflexionan sobre lo que estoy viviendo y lo que me mueve, ¿no? Y que sí se vuelve de pronto el eje, pues el material, que es un material que de pronto, pues sí es un ladrillo, ¿no? Pero pues de pronto cuando lo empiezas a desdoblar, ese ladrillo te lleva pues como fue este performance de inconstancia material, ¿no? Que los albañiles, tanto en Sao Paulo como en Turquía, pues se lanzaron los ladrillos como mil veces lo hemos visto aquí en Ciudad de México o en otros lugares, que es una solución práctica para mover el material que es pesado y todo lo que genera esa coreografía a partir de ese gesto tan divertido y tan simple y tan energético, tan como una amiga brasileña lo decía, es testosterona pura, ¿no? O sea, inconstancia material es el hombre, ¿no? La fuerza, la energía, pero al mismo tiempo la reflexión total. Estábamos en la escuela, en la Facultad de Arquitectura en Estambul, en Sao Paulo, en la Galería Luciana Brito, que era un proyecto arquitectónico súper reconocido, y de pronto tener a los albañiles en el primer plano, jugando, volando la arquitectura, ¿no? De pronto esos ladrillos flotaban por unos segundos y continuaban su trayectoria. Era como una irreverencia muy grande hacia. Pues hermoso, porque el acto de trasladarlo del aire es hermoso a la vez, ¿no? No deja de Exacto, ser- es sorprendente, pero es sorprendente porque es hermoso. exacto. Y ese punto en el que te das cuenta que quien construye, quien carga, quien hace, quien hace la labor con su cuerpo, es la base de la sociedad, es quien estructura todo, ¿no? Y que en ese sentido
deben de llevarse un gran homenaje, ¿no? Y esas dos piezas son eso, ¿no? Son unos homenajes, así las considero, muy grandes hacia esa labor, hacia nuestro cuerpo, hacia lo que vivimos, ¿no? Yo ahora he pasado por unas cuestiones de salud y con cuestiones de tener que estar con cirugías y demás, y te das cuenta cómo nuestro cuerpo es súper importante, ¿no? Es la máquina que mueve, y de poder cargar una cosa, llevarla para acá, para allá y estar en el taller y hacer movimientos es algo que representa nuestra humanidad, ¿no? Creo que es por eso también creo que algunos de mis trabajos se enfocan muchísimo en estas cosas tan básicas, ¿no? Que es pues la labor con el cuerpo, ¿no? A la vez el ladrillo, que parecería o es un material muy mundano, también es un material muy perfecto, porque es ecológico, resiste muy bien a los elementos, empezando por el sol y la lluvia, es poroso y sobre todo es muy eficiente para guardar las temperaturas, es decir, cuando hace calor es muy útil y cuando hace frío también es muy útil, es un material perfecto y aparte yo creo que yo creo que es el ladrillo conceptualmente es de lo más primario que tenemos. O sea, empezamos a hacer casas de barro, ¿no? Las primeras casas de Babilonia yo creo que eran de barro. Sí, bueno, el hecho de que conseguimos pues cocinar la tierra para crear una piedra artificial que ya, digamos, nos ayuda en el sentido de que creamos un paralelepípedo y nos permite facilitar la construcción, pues es un avance en lo que significa cultura y humanidad muy grande, ¿no? Y es un elemento que está con nosotros a milenios, ¿no? Y que está ahí y continuará, ¿no? Porque es súper eficiente, ¿no? Es un material básico y que, bueno, dentro de lo que conseguí entender y sigo trabajando en mi obra es que ese material que de pronto parece que es una piedra rígida, que pues no, totalmente inflexible, resulta que cuando se mezcla con el trabajo de los albañiles y el trabajo humano y las manos, se vuelve uno de los materiales más versátiles y flexibles que hemos creado, ¿no? Como humanidad, ¿no? O sea, el albañil sabe quebrarle con la cuchara en el momento correcto para que alcance a cubrir el punto que faltaba. Se puede hacer un sinnúmero y un sinfín de formas, lo hemos visto con grandes arquitectos que yo admiro, como Eladio Dieste, o sea, estas coberturas gigantescas hechas de ladrillo que cuando las ves parece irreal. En fin, toda la flexibilidad que de pronto un paralelepípedo de terracota te puede dar, ¿no? Y de pronto también en una investigación pues te encuentras un sinnúmero de materiales que están siendo producidos industrialmente, que tienen una función específica, que de pronto son totalmente pues ignorados porque pues están detrás del yeso, del acabado de la pared, y que son materiales fantásticos y que de pronto cuando empiezas a analizar su geometría, te encuentras que tienen una serie de potencialidades que las puedes utilizar, pues tanto para crear un patrón estético y reflexionar sobre geometría pura, que es algo que hago mucho en mis ejercicios, como también llegar y colocar un statement pesado como lo que hice en el Metropolitan, ¿no? Volteando un ladrillo, ¿no? Porque es un block que lo volteé, no es una celosía, lo volteé, o sea, ese ladrillo probablemente está en algunos edificios aquí en la Ciudad de México. Nunca nadie lo vio porque pues, se utiliza como un block, los dos hoyitos siempre van así, en el sentido vertical, entonces nadie lo ve, ¿no? Entonces girarlo y creas esa transparencia, ¿no? Me llama mucho la atención que en México muchísimos artistas importantes son arquitectos de formación y están haciendo arte y tú eres un artista, aunque estudiaste diseño gráfico, eres un artista que estás haciendo referencias a la arquitectura, ¿no? Pero realmente no es la arquitectura, o sea, estás haciendo referencias a la arquitectura, pero realmente estás haciendo comentarios sobre el sufrimiento y el diario vivir y
y cómo interactuamos con el mundo. Sí, bueno, creo que al final me aproximo muchísimo a la arquitectura porque me encanta, o sea, soy fanático, me encanta la arquitectura, pero también al mismo tiempo, pues la arquitectura es lo que va definiendo pues nuestros espacios, ¿no? O sea, al final creamos nuestros refugios de la intemperie construyendo, ¿no? Y para mí la arquitectura no significa que viene de un arquitecto de renombre, ¿no? La arquitectura es lo que se está haciendo, lo que se construye, o sea, en la periferia mexicana, en el centro, las chabolas, lo que quieras, eso es arquitectura, ¿no? Y de pronto en esos lugares puedes encontrar unas soluciones tan fantásticas y tan eh, llenas de sabiduría que yo sé que muchos arquitectos que admiro las usan, ¿no? O sea, de pronto el albañil, el maestro albañil te enseña y te da la solución a algo que un ingeniero no conseguiría hacerlo, ¿no? Entonces, esa sabiduría que viene mucho también de lo popular, del quehacer, del aprendizaje del maestro con el aprendiz, es algo que valoro mucho y que está ahí en el proceso de creación de nuestros refugios, ¿no? De nuestros habitáculos donde nos protegemos de la lluvia y de la intemperie, ¿no? Cambiando de tema, leí que que habías vivido una época en Portugal. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Estuve los últimos 4 años y medio antes de venirme a vivir el año pasado para Ciudad de México. Fue un cambio saltamos de Sao Paulo, casi 10 años allá, para pues probar la aventura. Creo que pues, muchos mexicanos y latinoamericanos tenemos esa idea de, vamos a probar qué tal Europa. También yo estaba trabajando mucho en Europa, quería como un poco sentir esa relación de estar más cerca, de evitar los saltos transatlánticos a cada rato. Y Portugal se pintó como un lugar súper agradable, de alguna manera estábamos, pero no estábamos en Europa. O sea, Portugal tiene eso, ¿no? Como que de pronto estás en el límite, estás y no estás. Y bueno, la proximidad de la lengua, que después, pues obviamente nos dimos cuenta que nada que ver, o sea, el portugués Brasil es otra historia totalmente diferente, la cultura también es una cultura pues dramáticamente diferente. Portugal es muy lindo, pero bueno, pues al final también es pues una cultura bastante conservadora, muy europeo, ¿no? Creo que al final algo que aprendí es que pues, me encanta trabajar en Europa. Europa creo que tiene muy buenas oportunidades, pero no hay nada como vivir en Latinoamérica. Eso sin duda, o sea, ¿De plano? sí, sí, no, o sea, podremos tener los problemas que tenemos, poder hacer esta locura, ¿no? En nuestros países, pero tenemos eh, brillo, tenemos vida, tenemos cosas que de pronto en Europa, pues yo sentí que ya no hay, ¿no? Como que, Pues mucho de lo que se refleja en mi trabajo, ¿no? O sea, es interesante que si ves más o menos dónde he estado trabajando, siempre son países que no son mainstream del arte. O sea, yo tenía 20 años sin visitar Nueva York antes de llegar al Metropolitan. ¿de veras? ¿20 años? De veras, 20 años. ¡Wow! O sea, no, nada me llevó para allá, ¿no? Pero bueno, estoy en Bangladesh, estoy en África, estoy en toda Latinoamérica, estoy en Asia, en fin, esos lugares son donde me llaman y donde existe la riqueza y la libertad para crear, ¿no? Donde no tienes donde las cosas no han sido tan estructuradas que de pronto la libertad ya es una negociación continua, ¿no? Y bueno, estoy hablando de una situación de creación, ¿no? Pero creo que sí, es una cuestión de la energía de la vida, ¿no? O sea, Pero ¿cuál fue, si me preguntas, este tema para mí es muy interesante porque yo, yo estoy en medio de un momento en la vida donde veo que mucha gente se está yendo, donde todo el mundo se quiere ir, no veo que la gente se va.
unos a Houston, otros a Europa, otros a Madrid, ¿no? Y yo siempre digo, es que, pues, que aquí, o sea, aquí es increíble, aquí tenemos muchísimo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, ¿en qué momento decidiste volver a México, estando en Lisboa? Pues porque nos cansamos, ¿no? Nos aburrimos. Mi esposa padeció mucho porque en Portugal, desgraciadamente, tienen mucho prejuicio con los brasileños y especialmente con las brasileñas. Son muy racistas. Eh, o sea, esas cosas que de pronto uno dice, no, nosotros fuimos así en un plan, ¿no? Y los niños en escuela pública, pues la escuela pública no les pegaban porque te lo juro, o sea, son bien, Cabrones, bien cabrones. pues bien cabrones, bien a la antigüita. O sea, de pronto mi esposa, que también es artista, Marila Dardo, decía, bueno, es que es como irnos a vivir con la abuelita, ¿no? O sea, ir a Portugal fue eso, es como ir a la casa de la abuela y que te den de pronto un chicotazo porque te portaste mal. Eso es Europa, no están acostumbrados a, pues a la frescura, pues sí, a la manera en la que vivimos los latinoamericanos, ¿no? Y yo me acuerdo, ahorita se me vino a la mente porque en Portugal estábamos en unos estudios que nos invitaron a utilizar porque tienen unas infraestructuras, pues ya sabes, Europa, ¿no? O sea, todo, tienen el mejor los estudios fantásticos, no veías, o sea, no conocí más que a dos artistas de un edificio con más de 70 estudios, ¿no? Porque todo el mundo está ahí metido, nadie hace nada. Todo Yo, su pedo, nadie te vuelve a ver, exacto, les vale madre. exacto. Y ahí un día con una amiga artista argentina nos salimos a comer y yo también lo hacía con mi esposa, nos salíamos a comer al jardín y ahí llegó un portugués y decía, güey, o sea, automáticamente sabemos que ustedes no son de aquí, ¿no? O sea, son aliens, así, o sea, nadie se va a salir a comer El al jardín. jardín, ¿no? Y ¿Qué dices, les pasa? Digo, ¿qué les exacto, o pasa? sea, y estos locos de dónde vienen, ¿no? Y creo que es eso, o sea, y creo que cuando uno ha vivido pues a mí me ha tocado estas dos realidades en dos partes de Latinoamérica. También es una cosa que de pronto no somos muy conscientes, ¿no? Uno piensa que trabajo de México todo es igual y es una gran mentira, ¿no? O sea, Una gran mentira. realmente abajo hay tanta riqueza, tantas cosas tan lindas que uno de pronto ignora, ¿no? Realmente somos muy ignorantes en ese sentido por siempre estar viendo hacia el norte y hacia el oeste. De lo que, disculpa que te interrumpa, pero lo que estás diciendo ahorita es la tesis de mi podcast. O sea, lo que yo digo es, lo que está pasando en México ahorita, en el arte contemporáneo, en la arquitectura y en grandes aspectos en la música, pero sobre todo en el arte y en la arquitectura, es una época de oro. Es decir, nunca, ni con Diego Rivera, hemos vivido una época donde hemos tenido tanto talento de esta generación, que es la generación X, ¿no? De esta generación que nació del 61 al 82, que hemos visto una obra tan increíble lo que está haciendo. O sea, obviamente tú, Gabriel Orozco, Abraham Cruz Villegas, los de Guadalajara, ¿no? Dávila, la cantidad de calidad de arte que hay y dónde está expuesto y quién lo está coleccionando es yo no sé si vamos a volver a tener un momento así. Yo solo recuerdo la vez que Cuauhtémoc Medina me dijo, puta, pobres de los que vienen después de ustedes, ¿no? Porque para superar, equiparar, yo lo veo un poco en Brasil, o sea, en Brasil la resaca de todo lo que fue el movimiento tropicalista y todos esos, hasta el día de hoy en música, en arte y en arquitectura, les pesa muchísimo, porque pues fue un movimiento pesadísimo y único y fantástico que sucede en Brasil y bueno, pues para las nuevas generaciones es un resacón así que en momentos les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, creo que a nosotros la ventaja es que ya nos tocó la última parte de esa resaca, tal vez ya se había ido porque ya habían comenzado, pues al final ya venía un movimiento y nos dejó esa libertad, ¿no? Y bueno, también todo mezclado con toda la locura que nos tocó vivir en los 80, las crisis, o sea, de niños, terremotos, todas esas cosas que vivimos que de alguna manera, pues,
nos dan pues ese juego de cintura, esa libertad, Pero esa también, maña que tenemos, ¿no? De sobrevivir, que de pronto, pues cuando estás del otro lado del charco, pues no la encuentras, ¿no? O cuando estás en el norte, en Estados Unidos, pues bueno, sí hay lugares, outsiders, Phoenix, así, los lugares que no son los mainstreams del arte, donde la gente es igual que aquí, ¿no? O sea, no, les propones poner unos paracaídas en el aeropuerto de Phoenix y dicen, órale, va, y se ve, vale, sí, y vale. va, y vale, ¿no? Y dices, wow, o sea, sí hay, no es que, no puedes también generalizar, ¿no? Pero bueno, no sé, porque es una cosa que traigo en la cabeza y que creo que es una de las principales reflexiones que yo tuve de haber vivido en... ¿Sabes también qué creo, Héctor? Yo lo que creo es que nuestra generación, o sea, la gente que tiene, tú eres de mi edad, tú eres 46 más o menos, ¿no? Yo lo que creo es que nuestra generación, a lo que estuvo expuesto culturalmente durante nuestra infancia y nuestra adolescencia, la forma en la que eso pasa a México a nuestros ojos, forma una generación increíble de artistas. Es decir, el tener acceso a la música, a Depeche Mode y a The Smiths y a Kiss y a los cómics, y que todo eso te llamara la atención, porque tal vez si vivías en Nueva York o en Orlando, o en, o sea, tal vez hubiera sido parte del escenario Era cultural. cotidianidad, era cotidianidad. Aquí un sneaker era una cosa Asombro, era causa de asombro. asombro, era causa de asombro. Sí, exacto. Nos tocó, no sé, vivíamos casi como en una especie de país comunista, ¿no? O sea, y estado del lado de Estados Unidos, acceder a unos jeans, unas cosas que ahora suenan ridículas, eran únicas y de esa manera también tenías como una apreciación por eso, pues totalmente de asombro y de fantasía y bueno, pues nos tocó también esa abertura, ¿no? Al momento en el que ya estamos totalmente, pues ya consigues lo que quieras, ¿no? O sea, ya Lo la consigues abertura aparte en tu teléfono, o sea, si tú vas caminando, o sea, si cualquier ser humano en la Ciudad de México va caminando en la calle, y quiere oír una canción, la que sea, y tiene una cuenta Spotify, la puede escuchar, la que sea. O sea, exacto. no hay, el acceso a la cultura es para todos. Pero cuando tú querías un disco y tenías que ir a comprar el disco para escuchar la canción y tenías que ir al Chopo, ¿no? Exacto. Era Y el Chopo completo. era Era toda una completo. aventura completa y tu tape que tu amigo te había dicho que existía tal banda y ahí ibas a buscarla y bueno, es algo que pues de alguna manera nos tocó vivirlo, creo que es algo que en su momento como que uno no tiene tanta conciencia, pero que al final es algo que debemos agradecer, ¿no? Porque nos tocó un momento único y que definitivamente tiene una influencia pues grandísima en todos los que, en nuestra vida, ¿no? O sea, no solo como artistas, sino en general, ¿no? Y te digo, recapitulando un poco eso y reflexionando, como tú dices, en Nueva York, pues estar con todo eso sería lo más normal, ¿no? Y cotidiano, tener las mejores películas pasando por todos lados. Aquí yo me acuerdo mucho del Tamayo, que era como la meca, de pronto te traían cosas que nunca habías visto en tu vida y bueno, pues era como el lugar porque no había bienales, no había ferias, no había galerías, o había 3 galerías que nadie pelaba. O sea, no, bueno, por lo menos desde el punto de los artistas, ¿no? No era una cosa importante estar Bueno, en... para ver en Reservoir Dogs, tenías que ir a uh-huh. la Cineteca. Exacto. Era O a, la o, Cineteca. sin, o a la sala Julio Bracho o a José Revueltas ahí bueno, es que yo viví en el Centro Cultural Universitario. Para mí fue así importantísimo. Jodorowsky, David Lynch, todos ellos que era donde los veías porque no era en el cine, no era en la televisión, no había forma, Y ¿no? no había Cinépolis, y no había Cinemark, no había nada. Exactamente, ¿no? Porque aparte había crisis con los cines, ¿no? Estaban abandonados, eran solo estos algunos que estaban funcionando. Y bueno, te digo, llegando a eso lo creo muy claro, ¿no? O sea, y bueno, es una reflexión rara que diga ahorita, pero yo creo mucho y es lo que viví y lo que vivo de cuando tengo esas relaciones con Europa y demás, de que son los países pobres, o sea, bueno, más bien, perdón, me hago medio bolas, los países ricos como el nuestro
están condenados a ser explotados por los países pobres, ¿no? O sea, eso es la verdad del mundo, ¿no? O sea, nuestros países son tan ricos que nosotros mismos no lo valoramos. O sea, eso yo te lo puedo decir ahora que regreso y bueno, sí, tienes todos los miles de problemas, la corrupción, pues nuestro presidente y Bolsonaro y la chingada y no sé qué. Pero, güey, la riqueza que tienen nuestros países en cultura, en diversidad, güey, llevan más de 500 años explotándolos y no se les acaba. Y allá vas a Portugal y pues siembran sus papas y sus vinos y se les acabó, ¿no? O sea, no hay más, o sea, ahí es árido, y creo que eso se refleja también mucho en lo que se ve que se está haciendo allá, ¿no? O sea, yo no digo que no hay artistas que están trabajando fuerte y pesado allá, pero también no ves algo como lo que está pasando aquí en México, o en Brasil, o en Colombia, o en Perú, o sea, toda esa energía que viene o que viene de Asia o que viene de África, no se ve es como ya una cosa mucho más estandarizada, más sobre la línea, más cumpliendo como pues con los estándares y patrones que están marcando el mercado del arte y demás, ¿no? Que es también una cosa que preocupa que de pronto se empieza a ver que se permea aquí en México, ¿no? Sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que pues el impacto que tiene el mercado, la fuerza de las ferias y las galerías, pues empieza también a mermar, creo yo, en cuanto a lo que es la propuesta creativa, ¿no? Pues, de los más chavos, ¿no? Y hasta de uno, a veces también te pega, ¿no? Porque pues también uno tiene que estar dentro del medio y pues también a veces tienes que estar ahí como, pues, Haciéndole. como haciéndole, pues, para Haciéndole. sobrevivir, ¿no? Uno tiene que Pero qué, pagar también las cuentas, ¿no? pero qué chistoso que dices eso, porque esa ahí iba a ser mi última pregunta. Pero antes de hacerte esa pregunta, tienes que rezar a una cosa que decías antes. Yo tengo una teoría sobre lo que dices. En los países donde hay mucha abundancia, sobre todo que tenemos buenos climas, tenemos comida, y como México, ¿no? Que hay abundancia en el país, más no hay abundancia tal vez en todas las clases, ¿no? Este, yo siento que tratamos al país como tratamos una botella de shampoo nuevo. Cuando alguien tiene shampoo, una botella de shampoo nuevo, es abundante con el shampoo, se echa todo el shampoo, pero cuando se le va a acabar el shampoo, hace que esas últimas gotas duren semanas, ¿no? O sea, Europa siempre se conduce como si se estuviera acabando la botella del shampoo. Y México siempre se comporta como si tuviera la botella de shampoo llena, ¿no? Pues sí, puede ser. Aunque créeme que tal vez pasa eso porque a ellos el champú ya se les acabó hace mucho Se tiempo, ¿no? acabó. Más se los damos nosotros, ¿no? Sí, Entonces ese es el problema que ellos ya no tienen. Entonces, y también créeme que en cuanto a eso es una cosa que también quedó muy clara para mí cuando vivía allá. Allá los pobres son pobres igual de jodidos o más que aquí. O sea, eso es una mentira de que allá todo el mundo vive bien y no sé qué. también hay indigentes. Hay indigentes, hay gente que, güey, o sea, el salario mínimo en Portugal es un poco más de 500 euros al mes y mucha gente vive con ese salario y no sabes cómo le hacen porque tú te vas al supermercado y es todo caro, o sea, porque todo se va obviamente europeizando en cuanto a los valores, porque viene todo con una fuerza que viene del norte de Europa, ¿no? Que es donde, o sea, no hay forma de comparar, ¿no? O sea, es impresionante. En Suecia te pagan 75 euros la hora por ser artista. Eso es de la tabla, o sea, esa es la tabla, dice La ley 75 dice, euros la hora. Y en Portugal es prácticamente 6 euros la hora, ¿no? O sea, es como, ¡buah! Así como, pues como México. Lo que pasa es que también uno no ve esas dimensiones. México es del tamaño casi de toda Europa. O sea, si ponemos a poner las escalas, somos un país gigantesco, ¿no? O sea, somos del tamaño de Europa.
Y bueno, por decir, ahora me fui con la familia de vacaciones a Acapulco, tenía 1000 años que no había ido a Acapulco. Y una cosa que me sorprende, y también yendo a Valle de Bravo, que son rutas que también no había hecho en millones de años, es que pasas por bosques vírgenes, así que no tienen nada. O sea, te puedes echar una media horita de una carretera a una hora que no ves Sí. más que bosque, ya La- sea la- semitropical, más bosque frío, pero no ves ni una casita, no ves nada, es solo bosque. Y eso en Europa jamás, olvídalo, no hay. yo siempre digo que la llegada a Valle hace que te enamores de México una y otra vez. Por eso la gente se enamora de Valle. Porque vas llegando y dices, es que este país es magnífico, ¿no? Y lo tienes tan cerca, es increíble. Sí, no, es impresionante ver cómo, pues sí, son cosas que yo creo que la revolución hizo, la cuestión de los ejidos, la cuestión de cómo se define la tierra, que ha permitido que pues mucho de lo que es nuestro país se conserve hasta el día de hoy, ¿no? Y con toda la presión que tiene, porque sabemos que aquí entre corrupción y demás, pues se quieren acabar todo, ¿no? Pero es impresionante y también te lo digo de que he viajado en Brasil, eh, allá también lo ves muy devastado y aquí de pronto de aquí a Acapulco ves unos lugares que dices, bueno, es que aquí no hay nadie, o sea, está conservado, allá ya todo es campo de cultivo o campo para ganado, ¿no? Una última Es, pregunta antes de terminar. Y gracias por tu tiempo, porque le ha pasado increíble contigo. Eh, tú hablas ahorita de la lucha del artista por hacerla, ¿no? Por tener recursos y cosas así, pero tú eres un artista sumamente consolidado, que estás ahorita viviendo lo que yo considero que es el momento de tu fiebre, ¿no? Ahorita estás con el máximo exposure, estás súper reconocido, estás en el momento, o sea, has trabajado muchísimo para llegar acá, pero también estás en el momento donde yo creo que eres de los artistas más hot de América Latina, ¿no? ¿Tú lo sientes, tú vibras esa diferencia o para ti es un día más de trabajo y se acabó? no, bueno, esto de artista hot, no sé si soy esa. Eh, o sea, sí soy consciente que estoy en un momento muy importante y creo que eso es más relacionado con una estabilidad económica que nunca se había dado antes. Eso sí es claro para mí. O sea, tú conoces mi obra, o sea, es una obra que pues, a la gente le gusta mucho, pero pues comprar obra mía no hay mucha, ¿no? O sea, a menos que te quieras comprar una foto o algo, pues el MET es o sea, me decían, ¿pero qué vas a hacer? Pues se quita y se destruye y se va, ¿no? O sea, y no estoy buscando ver, cómo lo vendo, ¿no? Eh, en ese sentido, sí hay una diferencia dramática, ¿no? O sea, en mi vida en cuanto a que hay una estabilidad económica, o sea, que no había antes. Y en el otro lado, que es el que más me interesa, pues sí, ya tiene un tiempo en el que he estado con la posibilidad de acceder digamos que a un nivel de proyectos que pues son los desafíos que siempre busqué, ¿no? Y que son los desafíos más grandes, más complejos y que una cosa que sí tengo muy clara es que no es el mainstream en el que estoy buscando, ¿no? O sea, son más bien hacer los proyectos que quiero hacer, ¿no? Y esos proyectos, pues hasta el día de hoy, generalmente, y lo repito, se hacen en lugares que no son mainstream. O sea, estoy trabajando ahorita estoy en un proyecto en Dinamarca, que en un lugar que no es, o sea, es Dinamarca, pero no es un lugar que digas, bueno, es que estás en la Tate Modern, no sé qué, estoy en Dinamarca haciendo un proyecto de arte pública, estoy aquí en México en un proyecto en Tulum, en fin, son cosas que estás así como medio pues en la periferia, ¿no? Y que estoy súper contento haciéndolos y que sí, bueno, de pronto pues ya
esta posibilidad de estar un poquito más estructurado económicamente, pues me da un poco más de libertad de Te da más, entrarle más, sí, te da más duro a la investigación, ¿no? Pues sí, a estar totalmente y arriesgarle más. Creo que eso es lo que espero que no se quite, eh, que no cabe, que no que no acabe. acabe, ¿no? Que pueda seguirle arriesgando y arriesgando y arriesgando y arriesgando. Recuerdo que Jochen Bolsky fue quien me invitó a la Bienal de Venecia. Decía, güey, es que con Héctor Zamora nunca se sabe, güey. O sea, nunca se sabe si va a salir bien, si va a ser un pedote, si vamos a tener problemas, porque siempre es un riesgo, ¿no? Y creo que eso es un sello de mi trabajo y también que pues mi estómago lo ha sufrido bastante, ¿no? Siempre estar en la cuerda floja hasta el último minuto, no saber si va a funcionar, siempre eh, empujando el límite hasta donde se puede, ¿no? Lo del Met, me encanta decirlo porque el muro se ve perfecto, limpio, así como sin ningún estrés, entre comillas. Y yo sé que y quien trabajó conmigo y la curadora Ira Candela y todo el equipo saben que cada ladrillo que está ahí fue una lucha así, pero a capa y espada para conseguirlo, ¿no? Y que pues eso también es una parte como muy importante de mi trabajo, ¿no? Saber negociar. Soy un negociante de primera, así como curtido en tepitos, después salí para Marrakech y terminé el doctorado en Estambul, ¿no? Así tienes que saberle negociar y moverle y sacarle y darle la vuelta y venderles esto, pero les estás metiendo por el otro lado, en fin, es toda una artimaña que tal vez tiene que ver también mucho con tu profesión, ¿no? Es como tienes que estar como por todos lados, leer 3 veces las cosas, o sea, todo es porque, y todo con el fin de conseguir lo que uno quiere, ¿no? Que es llevar el trabajo a su mejor, pues a su mejor presentación, a su mejor desenvolvimiento para que la gente lo disfrute, ¿no? Y lo viva y sí, ese es el mejor placer que yo tengo cuando veo a la gente que realmente se mueve por una cosa Sobre todo que trabajé, ¿no? en el arte de la escala de tu obra, porque si estuvieras dibujando en tu estudio dibujitos y los estuvieras vendiendo, entonces hay menos que negociar, pero para hacer la obra que tú estás haciendo necesitas muchos cómplices. Sí, 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 y eso es también un punto bien interesante porque no estoy yo solo, yo soy de alguna manera, pues es un poco como la posición del arquitecto, ¿no? Estás un poco ahí ordenando todo como el director de cine, estás con un estructura, pero me ha tocado estar con equipos de más de 150 personas, ¿no? Y que tienes que tener, puta, así el estómago de fierro y la cabeza al 1000 para poder coordinar y que no se te vaya nada, ¿no? Y a veces se te van cosas, ¿no? Pues eres un ser humano, ¿no? También no es imposible, pero es ese proceso de estar trabajando con equipos muy grandes es algo que también se vicia a uno, ¿no? Y vas y le buscas y estás, esta pieza que hice ahora en la Trienal de Brujas, ¿no? Que está ahora en exposición hasta octubre, que es una estructura de andamios de 30 metros de altura, que al final trabajando con ingenieros y demás, pero quien la hizo a mano y eso fue muy lindo porque pues, yo estuve ahí, pude ir, me habían operado, entonces ya fue mi primer viaje grande así después de la cirugía y llegar y encontré un equipo que parecían casi mexicanos, que eran unos belgas y son los entre 5 compas fueron los que construyeron la estructura, ¿no? Y nos hicimos súper amigos y hicimos un picnic, llevaron a sus familias y fue así como, wow, o sea, eso es como, o sea, traes toda una estructura, pero a la hora de la hora se vuelve todo muy humano, ¿no? Y eso yo lo disfruto mucho, ¿no? Y con toda la gente que he trabajado tanto en México como en el mundo, pues tengo esa parte así de esa
se generan amistades muy, muy grandes en esos procesos, ¿no? Y sé que si algún día regreso a Corea del Sur, en Busan, me voy a encontrar a estos cuates que estaban de la universidad, que me ayudaron con el proyecto, y si les escribo sé que me responden, ¿no? Y tengo esa relación muy, muy grata con mucha gente alrededor del mundo, ¿no? Que somos como amigos que nos vemos cada 10 años, pero cuando te encuentras te acuerdas y cotorreas, te echas la chela, en fin, esa parte humana que de pronto pues, no se cuenta tanto en la obra, ¿no? Pues Cuando la ves ya lista, ¿no? Pues parte de la lucha de hacer arte. Exacto. Héctor, no sabes cómo te agradezco tu tiempo. Ha sido una magnífica, magnífica charla contigo. Soy súper fan de todo lo que haces. Es un honor para mí conocerte. Y pues estaremos al habla. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, pues espero que sirva lo que hablé, que de pronto soy medio descoordinado, pero bueno, pues nada de eso. Con todo gusto. Eres un hombre elocuente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues. Entusiastas patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katz-Mayo.